El tiempo se cumplió para Joaquín Guzmán Loera. Fueron 13 semanas que suman 38 días, donde 14 testigos con antecedentes criminales fueron el gran soporte para sostener que el Chapo es culpable de 10 cargos. El que más les importa a los gringos fue demostrar que el capo sinaloense era el líder del cártel de Sinaloa. El juicio del siglo o el gran circo de la hipocresía deja a su paso a un país norteamericano como los mitómanos por excelencia, un país que sabe hasta el mínimo detalle de cómo operan las mafias en otros países, pero desconoce a sus compatriotas criminales en su propio territorio. Deja a un México con sus políticos en las nóminas de los delincuentes, lo que por ende los convierte también en delincuentes, desde Los Pinos, pasando por las Fuerzas Armadas, Seguridad Pública y gobernadores. En fin, los gringos condenan a un ciudadano mexicano y al mismo tiempo fabrican al gran antihéroe, el enemigo público. Lo que viene en el montaje gringo será construir el siguiente Chapo Guzmán, porque el negocio y sus jugosas ganancias no tienen fin. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país, a esta mesa de análisis que le hemos llamado En Retrospectiva. El juicio del Chapo Guzmán está llegando a su final. Hoy o mañana, pues se decide, o es lo que se tiene pensado, se decide la sentencia que los gringos le van a imponer a Joaquín Guzmán Loera, el sinaloense que en algún momento dado se dijo era pues, el enemigo público número 1 de Chicago y de Estados Unidos, y que era uno de los más millonarios del mundo. Todo esto ya salió a relucir en este juicio que están llevando en una corte en Nueva York. Hoy vamos a platicar de lo que fueron esas 13 semanas hasta ahorita y todo lo que ha salido de información en relación a todo este espectáculo que ha hecho, que ha montado la corte en Estados Unidos, y todo lo que se ha ventilado en relación a Joaquín Guzmán Loera, que pues no dudamos que vaya a ser tema de alguna película, de algún documental, de toda esta frivolidad y todo esto que ha conformado al país del norte, todo esto que ellos siempre se han sentido pues muy atraídos a las mafias, y nunca han negado que este país se ha formado de mafias, con una de ellas los ítalo-estadounidenses. Pero hoy vamos a platicar de lo que ha sido el juicio de El Chapo Guzmán desde acá, desde Culiacán, Sinaloa, en donde pues se supone estuvo Joaquín El Chapo Guzmán dirigiendo o siendo uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Para ello le voy a presentar a mis compañeros y amigos: Ricardo Arnulfo Mendoza. Muchas gracias por acompañarnos. Alejandro Sicairos. ¿Qué tal? Un saludo a todos, espero que estén muy bien. Ernesto Saldaña. Saluda a Sinaloa y a todo México, gracias. Les comento, pues es la semana 13, 38 días de audiencia, 14 criminales colaboradores, 10 cargos, entre ellos que el líder del cártel de Sinaloa, conspiración para distribuir cocaína, heroína, metanfetamina o marihuana, importación de cocaína a Estados Unidos, conspiración para distribuir cocaína y distribución de cocaína en Estados Unidos, uso de armas de fuego y sobre todo conspirar para lavar dinero. Aquí lo que los gringos han estado muy puntuales es en señalar que Joaquín El Chapo Guzmán es el líder del cártel de Sinaloa. Todo eso es lo que se ha llevado allá en esa corte. Alejandro, pues ya 13 semanas, 38 días, ha salido todo tipo de comentarios, muchos de ellos tienen que ver con este amaciato entre políticos y gobernantes de este país, y todo esto que los gringos llaman narcotraficantes, pero allá no aparecen los narcotraficantes, todo lo de lavado de dinero, no aparece esa cantidad de miles de millones que decían, o al menos no lo han podido demostrar allá los fiscales. O sea, el juicio del Chapo Guzmán es más una situación mediática de espectáculo que una situación jurídica, en donde pues por todo lo que se ha señalado y todas las pruebas que podrían salir de todo esto, pues tendrían que haber repercusiones tanto en el gobierno mexicano como en el mismo gobierno gringo, porque pues
sin los gobiernos no se entiende, sin entrar los gobiernos no se entiende todos estos miles de millones de pesos y todas estas toneladas de droga que entran a Estados Unidos. En efecto, yo creo que la telenovela ha concluido y falta el desenlace, el capítulo final, dentro de un proceso muy mediático, donde se nos permitió conocer las entrañas del modus operandi, de las parejas sentimentales, de los tratos de corrupción que Joaquín Guzmán Loera tuvo en sus años de alta criminalidad y de alta introducción de drogas hacia Estados Unidos. Creo yo que Estados Unidos, en efecto, como lo anunció el juicio del siglo, así lo hizo y trata de sentar un precedente, un escarmiento para las organizaciones criminales de fuera de Estados Unidos, pero no para las propias. Y que esto nos atañe mucho a los sinaloenses por el origen del capo que está siendo juzgado, y también nos atañe mucho por este nuevo anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se terminó la guerra contra los capos de las grandes organizaciones del narcotráfico. Entonces, en este contexto, tenemos que analizar qué pasa en Sinaloa y qué pasa en México ya sin el Chapo Guzmán. Obviamente que a él espera una sentencia que ha sido muy anunciada, que es la cárcel de por vida o la cadena perpetua, y lo único que se está determinando ahorita es bajo qué condiciones hará el encierro, qué atenuantes o qué agravantes tendrá, y exactamente cómo va a actuar el gran jurado para también hacer que al juicio del siglo le corresponda también una sentencia del siglo. Porque uno de los, detalles o una de las cosas más importantes en todo esto, pues es el lavado de dinero, o eso sería lo que pues debería ser lo más importante, porque pues todo lo que genera el narcotráfico pues es una ganancia multimillonaria, y ese dinero, si se supiera en dónde está, pues también podría tener repercusiones para aquellos que lavan dinero, ¿no? Por ejemplo, en 2012 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que el banco HSBC lavó 1.100 millones de dólares, 1.100 millones de dólares de 2006 a 2008, aquí en Sinaloa. El cártel de Sinaloa lo lavó en ese banco. Bueno, el caso del Chapo tiene una gran trascendencia no solo para Sinaloa y México, sino para el mundo. En este momento, en Nueva York, en Brooklyn, se encuentran asentados los medios de comunicación de los países más poderosos del mundo. Y México también entre ellos también está representado a través de un medio local, y que está dando señales de que México está esperando la respuesta de Estados Unidos. Los mexicanos queremos saber cuál va a ser la sentencia del Chapo. Nadie puede decir que será sorpresa que el Chapo pueda ser declarado inocente. El Chapo, independientemente de lo que vayan a dictaminar el jurado, el Chapo va a ser declarado culpable. Sin embargo, había por ahí la comparación. ¿Qué penalidad, qué sentencia le dictaron a otro sinaloense recientemente, al licenciado Dámaso López Núñez? Cadena perpetua. ¿Por qué le iba a corresponder al Chapo algo menor, una sentencia de cadena perpetua, cuando se supone que el Chapo fue dado a conocer como el enemigo número uno de México, y el licenciado Dámaso López no? Por eso se hablaba también de la pena de muerte no aplicable. Al Chapo le puede ser dictada una pena de muerte, pero de acuerdo al tratado de extradición que existe entre México y Estados Unidos, nada más no se le aplica. De hecho, funcionaría la cadena perpetua. El dinero que manejó este personaje, ese dinero que vino quedando en los bancos, vino quedando en el comercio, vino quedando en las agencias automotrices, en distintos ramos. También en Estados Unidos creo que también se hizo un gran negocio con esas aproximadamente 155 toneladas de cocaína que supuestamente el Chapo introdujo a los Estados Unidos. ¿Qué es de lo que se le acusa? El verdadero negocio se hizo en los Estados Unidos. ¿Quién lo hizo? Debieron haberlo investigado
el gobierno norteamericano, porque se ha manejado hasta el costo de 1 kilogramo de cocaína, que en una parte de Estados Unidos vale $10,000, en otra parte 14, en otra 25, en otra $30,000. Bueno, es que las ganancias máximas de esa actividad fueron para los Estados Unidos. Entonces, ¿con qué calidad moral Estados Unidos está juzgando a un mexicano que lo único que hicieron fue también hacerlo parte del negocio? No, y perdón que te interrumpa, pero en todas estas audios y todos estos señalamientos, incluso hablan de la vida, por ejemplo, de Culiacán, y nombran que a personajes que uno ni sabía que estaban allá, lo que tienen relación con todos los personajes, hasta los más pequeños aquí, y en Estados Unidos no se sabe absolutamente nadie. Mira, de nombre John Smith, por decirlo, ¿no? Sí. Todos tienen nombres latinos, ¿no? O sea, mira, no yo conozco expedientes que han surgido del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en investigaciones también de organizaciones criminales, y no son confiables porque los audios que regularmente utilizan los investigadores de Estados Unidos son audios donde, si un día tenemos a nuestro alcance el expediente del Chapo Guzmán, yo ya me lo imagino que con mucha frecuencia aparece el paréntesis. Se escucha una palabra y los gringos la interpretan. Ellos le ponen qué quiso decir la persona cuando no es correcto. Ahí me tocó atender casos que venían del Departamento del Tesoro, llegan a la Embajada de Estados Unidos en México, la embajada lo remite a lo que era antes la PGR, y a los 5 años todos salieron inocentes. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos le gusta mucho el espectáculo, el teatro. Nosotros, a pesar de que somos vecinos de Estados Unidos, somos muy diferentes en cuanto a la cultura y a la aplicación de la ley. En México se acaba de iniciar el sistema de los juicios orales y pareciera como que nos invitaron a llevar una justicia penal al estilo americano. Sin embargo, en México no nos permitieron tener un jurado. No hay jurado en México. En Estados Unidos tenemos 12 personas, son las que le van a indicar al juez que en qué sentido va a dictar la sentencia para el Chapo Guzmán. Y en México la finalidad de una pena, por eso no se maneja de manera textual la cadena perpetua, porque la finalidad de una pena de prisión en México es la reinserción social, y en Estados Unidos es la aniquilación de la persona, porque es una sentencia de por vida. Perfecto. Ernesto, pues decíamos que $1,100 millones de 2006 a 2008 se lavaron en un banco, el banco HSBC, de origen inglés, que todo el mundo sabe que ese se fundó en base a esto del opio y todo eso. O sea, siempre ha sido un lavadero de dinero, ¿no? La sentencia o lo que le dieron como escarmiento a este banco fue una pequeña multa y pequeñas sanciones. El banco sigue operando como si nada aquí en el país y en otros países. Sí, bueno, los gobiernos en ese sentido son... Sí, bueno, primero hay que verlo el juicio del Chapo en los ámbitos en los que se está manejando. El ámbito mediático, que es lo que están hablando hasta de relaciones personales. El ámbito político, que viene siendo las relaciones de México con Estados Unidos. ¿Qué gobierno quieren golpear? ¿Qué gobierno se quiere ver como bueno y qué gobierno se quiere ver como malo? El ámbito legal, que era lo que ahorita le preguntaba a Alejandro, si no saben ustedes, aquí antes de iniciar los programas armamos una grilla machín, y después del programa machín, ojalá y nos graben algún día. Y me decía Alejandro que sí existen pruebas y evidencias que vinculen los testimonios de, por decir, de los narcotraficantes con pruebas escritas que lo vinculen a los delitos, incluso que por ahí hay una carta, me mencionaron ahí que escrita Chuitoño, etcétera. Y el ámbito operativo de cómo funcionan las redes, y aquí es donde entramos, las redes del narcotráfico, pues como tú dices, no hay un John Smith, pero aquí se produce la droga, ya se vende, quién lava el dinero, por qué no hay sentenciados o vinculados desde del banco HSBC hacia una investigación más profunda. ¿Dónde quedó todo ese dinero del Chapo que no se dice? Finalmente, todo esto, al final de cuentas, como que están agarrando un chivo expiatorio, que no quiero decir que sea inocente el Chapo, pero es un chivo expiatorio para decir, ya cumplimos. Pero ¿y dónde está todo lo demás? ¿Dónde están esas redes que se tejieron? ¿Dónde está el dinero? O sea,
Ernesto, y una de las cosas que manejaba precisamente el abogado del Chapo Guzmán, ¿no? Que él está dentro y el negocio sigue como siempre. Bueno, ok, eso era para donde iba. Cuando pescaron al Chapo la primera vez aquí, allá en Mazatlán, hubo varios periodistas que lo alcanzaron a entrevistar y le preguntaron que si el gobernador de Sinaloa en ese tiempo, Mario López Valdés, lo protegía, que si protegían al Chapo, y él dijo, protegen la operación. Y con esto yo creo que se resume todo, ¿verdad? ¿Quién protege la operación? Pues incluso desde Estados Unidos la protegen, porque como 150 toneladas de droga, de cocaína que salen de México, cómo llegan hasta una escuela preparatoria, por decir en Chicago, para que 1 gramo de esa cocaína la compre un alumno dentro de la misma preparatoria. Entonces, te estás hablando de un entramado gigantesco. Y la metafetamina. Y nada más que las metafetaminas y el cristal y las pastillas, lo que tú quieras, ¿verdad? O sea, finalmente, ese entramado nada más lo quieren ver de la frontera para acá y de la frontera para allá. Pues y también es un mercado boyante porque son los mayores consumidores de droga en el mundo, ¿no? O sea. Sí, y te das cuenta cómo el gobierno de Estados Unidos sabe todo sobre México. México no sabe nada sobre sí mismo, pero ellos también no saben sobre sí mismos, ¿verdad? Entonces, es una fiesta de hipocresía y algo, digamos, la mitificación del antihéroe estadounidense, como lo hacían con Bonnie y Clyde, con Don Dillinger, con Al Capone. Estamos hablando de Charles Manson, de Ted Bundy, y ahora pues el de la película es el Chapo Guzmán, y como tú dices, al rato va a ser La Tuna, no va a ser Roma, pero va a ser de Alfonso Cuarón. Así es, porque Alejandro, vemos también que todos estos colaboradores criminales que estuvieron haciendo toda esta parte de colaboradores en el sentido de que tenían información muy precisa de lo que hacía el Chapo, porque estuvieron con él, y estamos hablando de personajes como Jesús Zambada García, Juan Carlos Ramírez Abadía, Pedro y Margarito Flores, Tirso Martínez Sánchez, Jorge Milton Cifuentes Villa, Alexander Cifuentes Villa, Vicente Zambada Niebla, Lucero Guadalupe Sánchez López, Damaso López Núñez, Isaías Valdés Ríos y Cristian Rodríguez. O sea, gente que se supone estuvo de primera mano ahí en todas estas operaciones. Pero estas gentes o estos delincuentes, como dicen los gringos, pues no se sabe ni en qué cárcel están, ni cuánto es el tiempo que estén purgando, si es que existe alguna condena. O sea, no se sabe absolutamente nada de la situación jurídica en Estados Unidos de la mayoría de estas personas. Sí, yo creo que es una especie de contraveneno, ¿no? Que aplica la justicia de Estados Unidos, donde combate el crimen a través de la colaboración de criminales. Recordemos que Vicente Zambada era colaborador de la DEA, y en una de esas algo se daña del pacto y lo detienen, ¿no? Pero le pasaba información a la DEA desde antes de ser detenido, y que esa fue una de las primeras ¿no? defensas, ¿no? Estamos viendo cómo se cometen bastantes delitos y absurdos, porque pues ahorita tenemos pensionado en Sinaloa con 50,000 pesos mensuales a Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, que ha sido mencionado insistentemente en el juicio como colaborador, como informante de Guzmán Loera, ¿no? Entonces, ¿cómo finalmente se hace una madeja tan negra y tan difícil de desenredar, que el gobierno mexicano y el gobierno de Sinaloa dicen, no tenemos ninguna carpeta de investigación abierta contra ellos, nosotros no tenemos ningún delito que imputarles, nosotros no tenemos por qué perseguirlos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va creando una conciencia ciudadana donde a una mujer que roba una bolsa de pan en el súper, la llevan y la juzgan y la ratera, ladrona, y como a un alto criminal, a un colaborador del crimen organizado, de la delincuencia vertebrada, pues sencillamente no tenemos ninguna carpeta de investigación contra ti, y así digan misa en Estados Unidos, digan misa en otro país, que te acusen de lo que sea, aquí en México no estás acusado de nada. Entonces, ¿cómo se va creando esa mentalidad de que la delincuencia exactamente sale adelante y sobrevive por el esquema de complicidad y de corrupción? Es la otra parte, ¿no? que está aflorando en el esa juicio. Mentalidad frustra a la gente, la vuelve más impotente, es decir, no podemos cambiar este país. O te dice, ¿no? La única manera de salir adelante en México es
delinquiendo a ese nivel en el narcotráfico, en el crimen organizado, y no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Es la única manera de salir adelante por la vía ilegítima, porque tú haces esfuerzos sobrehumanos por la vía legal de superarte, de desarrollarte, y difícilmente lo logras. Porque en este caso, Ricardo, también están los expresidentes, ¿no? Alguien como Genaro García Luna, que fue el principal policía en la época de Calderón, con todas estas miles de muertes, todos estos señalamientos que se han dado en torno a personajes tan importantes en la política como un presidente o un expresidente, y gente vinculado a lo que sería la seguridad pública como Genaro García Luna, y que simple y sencillamente, no sé, están locos. O sea, nosotros lo metimos a la cárcel, dice Peña Nieto, ¿no? Y los otros dicen, no, es que nosotros le dimos dinero y él traicionó el pacto que hicimos. O sea, lo que está dejando el juicio del Chapo Guzmán es, en Estados Unidos no saben los gringos, como decía Ernesto, que coincido con él, los gringos no saben cómo operan los gringos mafiosos. Y en México los políticos tienen amnesia porque jamás, es más, ni conocieron al Chapo, ahora lo están conociendo casi, ahora lo estamos conociendo por lo que está sacando en el juicio. O sea, es tan descarado todo esto que se está dando en relación a cómo se aplica la justicia de los dos lados y los criterios que hay. Me gustó el término que utilizó Ernesto Saldaña cuando dice el juicio de la hipocresía. Si nos preguntamos nosotros, ¿quién es Estados Unidos de Norteamérica para estar juzgando a un mexicano que se supone que la vida personal y presuntamente delictiva de él la desarrolló en México? ¿Por qué México permitió, en vez de juzgarlo aquí? Porque el daño, creo yo que nos debe interesar a nosotros, que una autoridad determine si el Chapo le hizo daño a México, le hizo daño a los mexicanos, pues que sea juzgado y sancionado aquí. Porque ¿en qué va a terminar esas acusaciones que se están haciendo de que le dieron dinero a Peña Nieto, que le dieron dinero a gente ligada al ejército, que le dieron dinero a la gente ligada a la policía, a los gobernadores? Cuando los mismos periodistas, algunos de ellos dedicados a la investigación de este tema, dicen, no, pues esto no es nada nuevo. En todos los países así funciona el narcotráfico, hay complicidades con el gobierno. Lo que quisiéramos saber es si a partir de este juicio tan famoso del Chapo en Estados Unidos, la autoridad de cada país, tenemos a Colombia, no nada más México, a México, ¿cuál va a ser el proceder de las autoridades mexicanas o colombianas para investigar y sancionar a aquellos que colaboraron con el Chapo para llevarlo a ser el enemigo número uno? Es el juicio de la hipocresía, porque también Estados Unidos está colaborando con esas organizaciones, ya que cada día esos cárteles de la droga disponen de mejor armamento que el mismo Estado mexicano para desarrollar su actividad. ¿Y esas armas de dónde vienen? De Estados Unidos. Entonces Estados Unidos le está echando leña a la hoguera, le está echando leña a la hoguera, y al final él se siente el derechoso a apagar el fuego cuando él quiera. Yo pienso que esa relación que existe entre México y Estados Unidos no es buena para que en México se resuelva de fondo el problema del narcotráfico, porque en la entrevista que se le hizo a Ismael Zambada, el Mayo Zambada, lo dijo él, bueno, es que si yo me entrego o me detienen, ¿en qué cambia México? En nada. ¿Qué ha sucedido desde que fue detenido el Chapo? Que ya lo dijimos una vez en un programa aquí. El Chapo un montón de años estuvo detenido, desde 1993 hasta el 2001. Del 2001 estuvo detenido y luego se fuga de Puente Grande, lo recapturan y otra vez detenido. Entonces, ¿de dónde le crean a él tantos delitos si ya es una persona que le había sido aplicada la ley y le habían aplicado penas de prisión? Se lo llevan a Estados Unidos y aquí al Chapo no se le va a castigar ni un día por ningún delito, porque ya se lo llevaron. En este caso, Ernesto, las culturas, como hace rato lo decíamos, la cultura gringa, la cultura mexicana, aunque estamos muy pegados, tenemos algunas particularidades, sobre todo en esta de la aplicación de justicia. Los gringos, al hacer todo este teatro, toda esta hipocresía, todo lo que ha sacado de el Chapo Guzmán, nos está señalando aquí a los mexicanos como parte de un
entramado de títeres en el sentido de las leyes. No existe un Estado de Derecho, no existe un apego a las leyes aquí en México. Esto de la soberanía y todo esto, donde, como lo dice Ricardo, llegan, se lo llevan, incluso hay operadores de la DEA dentro del país, que eso está prohibido porque pues hay una soberanía. Bueno, y todo lo que ahora se ha dicho en torno a, por ejemplo, Venezuela, que no, es que pues cada quien que organice su vida en su país y todo esto, cuando tenemos día a día al lado, en el patio de al lado, diciendo, no, nosotros entramos y sacamos no, nosotros estamos allá adentro, no, nosotros estamos operando desde aquí con drones, estamos operando con... O sea, ¿dónde queda ese México soberano y toda esta parte de Estado de Derecho? Bueno, Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial para acá se ha autoimpuesto la imagen de los buenos del mundo. Acuérdate que el comunismo mundial era malo, el policía del mundo, el Capitán América, Superman, que llegan y rescatan a los países que están en problemas, pero para liberarlos. Entonces esa es primero crean problemas y después van. Sí, como los Bush, que iban y bombardeaban Irak, sus empresas de ¿cómo se llama? De construcción, General Dynamics, todas esas construían bombas, construían tanques, y una vez que lo destruían, mandaban las constructoras de ellos, Halliburton y todo, para que con dinero oficial reconstruyeran el país. Esta es la relación bilateral que ha tenido México con Estados Unidos desde hace casi 200 años. Una relación de subordinación, de ser el patio trasero. Somos los mexicanos cochinos, frijoleros, que andamos mal vestidos, que andamos con sombrero, que no pasamos de ser Speedy González. Por eso a Estados Unidos no les interesa un comino si ellos mandan 1 millón de ametralladoras a México cargadas para que nos matemos entre nosotros. Y documentado, ¿sí? ¿No? Como Rápido y Furioso. Y echarle la culpa a los mexicanos de lo que ellos mismos están creando. El mercado de la droga en el mundo existe porque los países ricos, entre ellos principalmente Estados Unidos, la consumen. Si quitan al Chapo Guzmán, yo no sé si vaya a quedarse el Mario Zambada, Caro Quintero, o los vayan a desplazar y se vayan a venir con la mafia china, con los Lee Yegongs, o con la mafia rusa, o con alguna otra mafia de algún otro país del mundo. Pero ellos tienen 30 millones de drogadictos que les tienes que estar proveyendo de droga. Y bajo el estatus de la enmienda que hay que buscar la felicidad. O sea, la felicidad es que a esos 30 millones de norteamericanos que sufrirían de una grave ansiedad si le quitas la droga y empezarían a matarse entre ellos en las calles, no les puedes suspender el consumo de la noche a la mañana. Entonces, finalmente, es la doble moral que siempre ha tenido el pueblo estadounidense. Llego a rescatarte, pero para rescatarte te destruyo. Y luego te voy a reconstruir con un gobierno títere bajo mis propias leyes y bajo mi propio mando, y tú vas a ser mi subordinado. Es un cuento de nunca acabar. Finalmente, yo creo que aquí lo que hace falta es un gobierno que tenga mano fuerte, mano dura, y establezca una relación bilateral basada en el respeto mutuo y en el estado de legalidad. ¿Cuál sería tu punto final, por favor? Mi punto final es que el problema de la droga no se ataca con matar narcotraficantes, porque a final de cuentas el problema no es México, porque el reto va a ser Colombia, o el reto va a ser Venezuela, o Ecuador, o China, lo que tú quieras. Finalmente lo que tenemos que es atacar al problema de la droga desde la raíz, dar fuentes de empleo, legalizar las drogas blandas para que se baje la violencia, y finalmente crear una niñez y una juventud con más valores morales y con buenos empleos que produzcan para que no le entren a ese negocio. Se tiene que atacar desde todos los ángulos, y el principal ángulo pues viene siendo el del largo plazo, el de los niños. ¿Cuál sería tu conclusión? Pues yo creo que lo mejor que nos podría pasar es que esto pues beneficiara un poco a México, ¿no? Que se diera la violencia un poco, que bajara de nivel, que fuera menos cada vez la población que se dedique ya a lo lícito y que ya deje de dedicarse al narcotráfico, y que la economía se limpie lo suficiente como para no depender de las fortunas también del tráfico de drogas, ¿no? Y finalmente creo que simplemente se acaba un capítulo de una historia que sigue, donde exactamente Estados Unidos pone el mercado, pone las armas, pone el show,
y México pone a los muertos y pone la impunidad. Entonces los gringos, digamos que están en el laboratorio para volver a construir a otro Chapo Guzmán. Bueno, los creadores de ese cáncer social de narcotráfico, creo yo que viene del país vecino. México siempre fue utilizado como país productor, como país que busca satisfacer una supuesta demanda, entre comillas, porque es un negocio. ¿Sí? No es cierto que una persona no pueda vivir si no usa las drogas después de haberlas usado. No es cierto. Lo que pasa es que Estados Unidos no puede vivir su economía sin esa actividad tan nefasta que es el narcotráfico. Y que tiene muchísimo Y lo que debe de quedar ganancias. como mensaje de este juicio que se ha hecho tan famoso, pudiéramos darle un mensaje al mexicano que para progresar no necesita ser narcotraficante, que entre todos debemos acabar con ese cáncer que está destruyendo a México. Que también en un doble sentido los gringos están poniendo su granito para decir que el narcotráfico es, esplendoroso y puedes llegar a juicios como los que ellos están haciendo de que es el más importante del siglo con toda esta con todo este glamour que ha despertado esto. Estamos llegando al final de este programa, los invitamos a que nos dé su punto de vista. El de usted es el más importante para nosotros. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego.